El diluvio llegó. El juicio fue ejecutado. El mundo antiguo colapsó. La tierra fue cubierta. Las ciudades desaparecieron. Las generaciones fueron borradas. Todo parecía indicar que la historia había sido reiniciada. Que lo que había ocurrido antes no tendría continuación. Que el pasado había sido sellado bajo capas de agua y silencio. Pero hay una pregunta que nunca dejó de incomodar a quienes leen los relatos con atención. Si todo fue destruido, ¿por qué algo siguió apareciendo? Porque el diluvio arrasó con la superficie, pero no necesariamente con todas las consecuencias. Durante siglos se nos enseñó que el mundo quedó limpio, que la corrupción fue eliminada, que el orden fue restaurado, que la humanidad comenzó de nuevo desde un punto cero absoluto. Sin embargo, los relatos posteriores cuentan otra historia. Después del diluvio, aparecen nuevamente los gigantes. No como leyendas aisladas, no como recuerdos distorsionados, sino como presencias reales, temidas, recordadas por generaciones, hombres de estatura desproporcionada. Fuerza fuera de toda medida humana, capacidad de dominar territorios, pueblos y ejercer control prolongado. La pregunta ya no es si existieron antes del diluvio, sino por qué siguen siendo mencionados después. El diluvio destruyó estructuras visibles, destruyó sistemas sociales, destruyó civilizaciones completas. Pero no todo lo que define a una civilización se ve a simple vista. No todo se construye con piedra. No todo se transmite por escritura. No todo se pierde cuando cae una ciudad. La herencia no siempre es arquitectura. No siempre son templos, murallas o caminos. No siempre es conocimiento registrado en textos o monumentos. A veces, la herencia es biológica. Otras veces, es cultural. Y en algunos casos, es espiritual. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse. Nuevas generaciones nacieron en un mundo que ya no conocía lo que había sido borrado. Nuevas ciudades fueron fundadas. Nuevos reinos comenzaron a levantarse. Pero junto con ese crecimiento, regresaron viejos patrones. La violencia reapareció. La ambición se intensificó. La necesidad de dominio volvió a manifestarse. Y con ella, los relatos de gigantes. Textos antiguos los describen como enemigos persistentes. Como habitantes de regiones específicas. Como amenazas constantes para pueblos que buscaban establecer orden. No aparecen como errores de transmisión. No aparecen como exageraciones aisladas. Aparecen como un problema recurrente, difícil de erradicar. Aquí es donde la historia deja de ser cómoda. Si el diluvio fue total, entonces la herencia de los gigantes no debería existir. Pero existe. Y eso obliga a considerar posibilidades que rara vez se discuten en voz alta. ¿Sobrevivió parte del linaje? ¿Se preservó algo que no debía preservarse? ¿El error se repitió bajo nuevas formas? El diluvio pudo haber sido un juicio, pero no necesariamente el final del conflicto. Porque el problema nunca fue solo el tamaño. Nunca fue solo la fuerza. El problema fue cruzar límites establecidos. Ese patrón se repite una y otra vez en la historia humana.
cuando el poder crece sin control, cuando el conocimiento avanza sin responsabilidad, cuando la sabiduría es reemplazada por arrogancia, el resultado siempre es el mismo: corrupción, violencia, colapso. Los gigantes no son solo figuras del pasado, son símbolos de advertencias antiguas, recordatorios de lo que ocurre cuando una civilización hereda lo que nunca debió heredar. Cuando los errores no se enfrentan, solo cambian de forma. El diluvio no eliminó el problema de raíz, solo lo contuvo, por un tiempo. Tal vez por eso la historia insiste en recordarlos, no para glorificarlos, no para temerlos, sino para advertir. Porque mientras los límites sigan siendo ignorados, las consecuencias siempre regresan. Bienvenidos a Neox Origins,